Saludos a todos. El presente seminario fue realizado por Tainara Carvalho y quien les habla Julio Riveros para la disciplina de biodiversidad animal. En el presente abordaremos un poco del filo de los artrópodos, junto con sus peculiaridades y utilidades para los humanos y la biotecnología. Los artrópodos son el filo más diverso de los metazoos, con más o menos 1 millón de especies descritas. Incluyen, entre otros grupos, a las arañas, insectos, crustáceos y miriápodos. Son animales segmentados y se caracterizan por poseer un exoesqueleto externo, que es articulado, el cual también está compuesto de quitina, con apéndices con musculatura propia, en posición ventrolateral, pareados en cada uno de los segmentos. Al ser rígido, este exoesqueleto no permite el crecimiento, el cual se realiza mediante mudas, es decir, se desecha el exoesqueleto que se ha quedado pequeño y se forma otro adecuado al mayor tamaño del individuo en crecimiento. El tamaño de los artrópodos es enormemente variado, pudiendo ir desde 1 milímetro a más de 1 metro en algunas formas marinas, y si incluimos a las formas fósiles, varios metros. Aunque actualmente se desconoce el número exacto de especies de artrópodos descritas y válidas, se estima que sobrepasa los 1.3 millones. Esta cifra representa un 80% de todas las especies descritas de metazoos, lo que da una idea de su enorme diversidad. Si el número de especies descritas es desconocido, la incertidumbre en el número de especies real, incluyendo las que están todavía por describir, es un orden de magnitud mayor, y no hay visos de que se pueda llegar a una cifra consensuada, yendo las estimaciones de los 2 a los 80 millones de especies. Los artrópodos pertenecen al filo Arthropoda, que significa pies articulados, e incluyen a 4 subfilos vivientes. Los quelicerados incluyen arañas, ácaros y escorpiones. En estos animales, el primer par de apéndices a menudo se modifican como colmillos o pinzas y se utilizan para manipular la comida. Los miriápodos incluyen 100 pies y 1000 pies. Todos estos animales viven en la tierra y pueden tener entre 10 y casi 200 pares de apéndices. Los hexápodos incluyen a los insectos. Estos animales dominan la tierra. Todos los hexápodos tienen 3 pares de apéndices, para un total de 6 para poder caminar. Los crustáceos incluyen langostas, cangrejos, percebes, cangrejos de río y camarones. Estos animales dominan el océano y generalmente tienen un conjunto de apéndices anteriores que se modifican como mandíbulas que funcionan para agarrar, morder y masticar alimentos. Las características que nos permiten diferenciar a los artrópodos incluyen un cuerpo segmentado con segmentos de cabeza, tórax y abdomen, apéndices en al menos un segmento. Se pueden utilizar para alimentación, recepción sensorial, defensa y locomoción. Además de las patas, las antenas y las piezas bucales se consideran apéndices modificados. Un sistema nervioso, un exoesqueleto duro hecho de quitina que les da protección física y resistencia a la desecación. Para crecer, los artrópodos se deshacen de esta cubierta exterior en un proceso llamado muda. Un sistema circulatorio abierto con hemolinfa, un fluido parecido a la sangre. Una serie de corazones mueven la hemolinfa hacia la cavidad del cuerpo donde entra en contacto directo con los tejidos. La hemolinfa está involucrada con la distribución de oxígeno. Un sistema digestivo completo con una boca y un ano. En el caso de los artrópodos acuáticos, usan branquias para intercambiar gases. Estas branquias tienen una gran superficie en contacto con el agua, por lo que pueden absorber más oxígeno. Los artrópodos terrestres tienen superficies internas que ayudan a intercambiar gases. Los insectos y la mayoría de las demás especies terrestres tienen un sistema traqueal, donde los sacos de aire se introducen en el cuerpo desde los poros del exoesqueleto. Estos poros cubren gran parte de su superficie corporal externa. Otros usan pulmones de libro, branquias modificadas para respirar aire,
como se ve en especies como el cangrejo cocotero. Algunas áreas de las patas de los cangrejos soldados están cubiertas con una piel que absorbe oxígeno. Los cangrejos terrestres a veces tienen dos estructuras diferentes, una que se utiliza para respirar bajo el agua y otra que se utiliza para absorber oxígeno del aire. Las formas de desarrollo de los artrópodos son enormemente variadas, con muchas modificaciones secundarias, que normalmente aparecen como adaptaciones a ambientes o formas de vida determinadas. El patrón ancestral, que también es el más extendido, es el de reproducción sexual con individuos con sexos separados y oviparismo. Del huevo emerge una larva que normalmente es diferente al adulto y que tras varios procesos de muda y crecimiento finalmente adquiere los órganos sexuales al alcanzar el estado adulto. Este patrón básico puede variar de múltiples formas. Hay muchas especies o grupos enteros que son hermafroditas o partenogenéticas. Hay ejemplos de desarrollo directos con viviparismo, como en el caso de algunos escorpiones, o desarrollo directo desde el huevo, es decir, del huevo emerge fundamentalmente un adulto de menor tamaño y sin capacidad reproductiva. Hay también múltiples tipos de desarrollo larvario, con diversos grados de metamorfosis, desde la sucesión de estados larvarios prácticamente idénticos entre sí, excepto por el tamaño, hasta la reconstrucción casi total del individuo adulto en los insectos holometábolos. En la mayor parte de las especies de artrópodos, los individuos tienen un único sexo durante toda su vida. En muchos grupos se ha desarrollado alguna modificación en los apéndices para efectuar la fecundación, que suele ser externa o interna, como sucede en la mayor parte de los artrópodos terrestres. Estas modificaciones son muy útiles para la taxonomía de algunos grupos, como arañas, crustáceos o insectos, ya que presentan una gran variabilidad morfológica entre especies. Los artrópodos son metazoos, o animales pluricelulares, con simetría bilateral. De entre los dos grandes grupos de bilateria, pertenecen a los protóstomos, en los que durante el desarrollo embrionario el blastoporo, orificio de entrada a la gástrula, da lugar a la boca en lugar del ano, como pasaría en los deuteróstomos, en los que la boca es una apertura secundaria. Dentro de los protóstomos forman parte de los ecdysozoos, o animales que mudan la cutícula, es decir, con la ecdisis, que incluyen además de los artrópodos a los nematodos, y algunos grupos marinos de muy pocas especies, como los priapúlidos, quinorrincos y loricíferos. Los filos más próximos a los artrópodos de entre los ecdysozoa son los tardígrados y los onicóforos. Al conjunto de estos tres filos se le llama en los trabajos más recientes panartrópodos, que también incluirían algunos grupos fósiles de los que no se sabe a ciencia cierta su posición filogenética, más allá de su relación con los artrópodos. Los onicóforos y tardígrados son dos filos relativamente pequeños y homogéneos, los primeros exclusivamente terrestres y ausentes de la fauna ibérica, y los segundos presentes en prácticamente todos los ambientes, siempre que tenga suficiente humedad, y en todos los continentes, excepto la Antártida. Os artrópodes são animais geralmente ativos que dispõem de muita energia. Eles usam de todas as formas de alimentação, carnívoros, herbívoros e onívoros, embora a maioria dos integrantes desse filo seja herbívoro. Muitos artrópodes aquáticos são onívoros ou dependem de algas para sua nutrição, enquanto que a maioria dos indivíduos terrestres alimentam-se principalmente de vegetais. Quanto à diversidade da distribuição ecológica, os artrópodes não têm rivais, mesmo que muitos deles, na Terra, disputem seus alimentos com os humanos e transmitam doenças sérias. Esse filo é muito importante na polinização de vários vegetais usados na alimentação humana, além de servirem de alimento direto no ecossistema para muitos anfíbios, peixes, mamíferos, aves e répteis, na produção de drogas e produtos como a seda, o mel, a cera de abelha e tinturas. Além de serem, junto com os fungos e bactérias, os principais decompositores de muitos ecossistemas,
tendo um papel importante na reciclagem de nutrientes. Os artrópodes são distribuídos de forma mais ampla e densa por todas as regiões da biosfera do que qualquer outro filo, podendo habitar desde as profundezas do oceano até altitudes muito elevadas, desde os trópicos até as regiões mais polares do sul e do norte. Espécies diferentes são adaptadas para a vida aérea, sob a terra, em água doce, salobra e marinha, e sob os corpos de plantas e outros animais, ou dentro deles. Essa enorme diversidade não está distribuída uniformemente entre os diferentes grupos que compõem o filo artrópoda. Um exemplo disso está na classe dos quericerados, composta pelos picnogonídeos, conhecidos como aranhas do mar, e os aracnídeos, que são nossas amiguinhas aranhas. Os picnogonídeos apresentam pouco mais de 1.300 espécies e são exclusivamente marinhos, e são, em sua maioria, predadores e necrófagos. Já os aracnídeos, pelo contrário, compõem um grupo exclusivamente terrestre, mas que ainda apresenta algumas espécies aquáticas secundárias, e evidenciam uma diversidade taxonômica e ecológica maior se comparado aos picnogonídeos, com mais de 110.000 espécies descritas. E embora a maioria seja predadora, existem organismos parasitas com importância sanitária, já que podem transmitir doenças como os carrapatos. Os mandibulados incluem a mais diversa classe de artrópodes e metazoários, os hexápodes, mas também as várias classes de crustáceos e miriápodes. Os miriápodes, com 4 classes, são os mais pobres em diversidade, com pouco mais de 12.000 espécies, e são exclusivamente terrestres, embora sejam conhecidas espécies litorâneas, a maioria é prejudicial, com alguns grupos predadores. O subfilo dos crustáceos, ao todo, tem 75.000 espécies conhecidas. Mesmo que essa diversidade se concentre em poucas classes, ostracodos e malacostraca, a maioria dos crustáceos são marinhos, mesmo que existam crustáceos de água doce e terrestres, em que estes tradicionalmente estão restritos em sua maioria a ambientes úmidos, sem ter conquistado plenamente o ambiente aéreo. Dada sua diversidade e abundância, os artrópodes desempenham papéis muito importantes em praticamente todos os ecossistemas, tanto marinhos quanto terrestres ou de água doce. São provavelmente os maiores consumidores primários e compõem a base de várias cadeias tróficas, seja direta ou indiretamente. Além de ajudarem na reciclagem de nutrientes, exercem um papel imprescindível nos ecossistemas como polinizadores de muitos grupos de plantas usados na alimentação de vários organismos, incluindo as usadas na dieta do ser humano. A grande diversidade presente nesse filo, juntamente com sua biomassa e seu papel no funcionamento dos ecossistemas, nem sempre corresponde à percepção que a sociedade tem desse conjunto de organismos. É mais comum o reconhecimento, porém, da importância econômica agregada, tanto de forma negativa, como as pragas agrícolas, quanto positivamente, com a produção e fornecimento de alimentos, o papel dos polinizadores e produtos comerciais como ceras e seda. Questões que relacionam a área da medicina e da pesquisa, entretanto, ficam em segundo plano. Um artigo publicado em agosto de 2021, por exemplo, estuda as atividades biológicas e a ação antitumoral de peptídeos isolados do veneno de escorpião do gênero Titus, que devido à sua fácil adaptação ao ambiente são amplamente difundidos pelo Brasil. Por outro lado, o veneno produzido pelas aranhas, além de matar suas presas e mutilá-las, pode ser usado por meio de processos que a purifiquem como uma substância capaz de controlar a pressão arterial ou ser convertido em um soro mais eficiente contra o próprio veneno da aranha. Outras substâncias produzidas pelos artrópodes podem tratar pequenos problemas do dia a dia humano, a exemplo da própolis, que é famosa quando o assunto são inflamações e tem seu uso relatado desde 1700 a.C. no papiro de Herbers. A própolis é constituída de substâncias ricinosas, gomas e balsâmicas de consistência, textura e coloração variadas, que são usadas pelas abelhas para vedar frestas e diminuir a entrada da colmeia, seja por proteção ou para se isolar do frio.
Um estudo realizado na China revelou que várias amostras de própolis apresentam grande quantidade de compostos antioxidantes e descobriu-se a atividade antibacteriana da própolis sobre várias bactérias gram-positivas e gram-negativas, além de atividade antimutagênica após o isolamento de flavonoides com cadeias laterais geranil-hidratadas, propolina A e B com atividade citotóxica contra células de carcinoma humano, atividade antitumoral, antifúngica e anti-inflamatórias. As referências usadas nesse trabalho constam no último slide. Muito obrigada por assistirem nossa apresentação e até uma próxima!